¿Qué ocurre? Que empiezas a ver puestos, personas que totalmente son sustituibles. Esto es lo que siempre digo. No, todo el mundo quiere ser rico. Prohibamos los despidos. Y mi pregunta es ¿por qué no vamos más allá? ¿Por qué no prohibimos el hambre? ¿O por qué no prohibimos la muerte? ¿No? Si como Estado y ente dador de realidad puedo prohibir las cosas, ¿pero qué puta gilipollez es esta? Pero que él lo decía, dice, a mí si mi jefe, mi superior, me da, yo también le voy a dar a él. ¿Por qué no? Pues claro que sí, si es el bien de todos. ¿Dónde está el límite entre que empieza a ser un currante admirable a un malvado explotador? ¿No? Debe haber un momento, ¿no? A ver, hace 100.000 al año, ahí ya me empieza a caer mal. Hace 200.000 al año, este es un explotador, es el dinero de la droga, o heredero, o claro, lo que quiera que sea, un vendehumos. Ese binomio de que todos salgan beneficiados hace que todo sea mejor y que el cliente tenga un mejor servicio. Y con el cliente que tenga mejor servicio, todos vamos a ir mejor. Me trae un déjà vu delicado. No hace falta que lo cortes. Pues nada, Alex, muchísimas gracias por venir a mi canal. Gracias a ti por venir por casi mis territorios. Eso es. Y darte las gracias no solo por venir, sino porque me hayas animado a hacerlo. Hace ya unos cuantos años que nos conocemos. Sí, unos cuantos. Me has insistido bastante. Es que creo que es tontería que no lo hagas. Creo que es tontería que no lo hagas. Para que la gente tenga el contexto, José María, aunque tiene un bagaje muy largo en grandes empresas, en el área financiera, yo lo conocí como CEO y dueño de Accent Andorra, una gestoría especializada en emprendedores en Andorra, y bueno, somos partners. Y bueno, digamos que ahí donde lo veis, jovencito, tiene una mentalidad muy boomer. Ya no soy tan joven, ¿eh? ¿No? Soy tan joven, yo toco el 4 ya, ¿eh? ¿Lo puedes decir? Toco el 4 ya, puedo decirlo. Bueno, no lo toco del todo, pero estoy a punto de tocar el 4 ya. Son 40 añitos. Les sirve para él. Sirve, ¿no? Sí, entonces Chema y yo siempre hemos hecho buenas migas porque dentro de ser jóvenes tenemos una mentalidad muy boomer, las cosas como son. Y yo, mi frustración a mí sí que me llevó a explotar esa parte de la marca personal porque yo, en lo que yo llamo los antiguos los negocios del antiguo régimen, yo me proyectaba en esa vida y no era la vida que yo quería. Entonces veo tan claro que tú tenías también la posibilidad de explotar en redes que, bueno, he sido pesado y me ha llevado 3 años. 3 años casi. 4. Sí, 3 años en los que la evolución ha sido diferente porque en 3 años que tú has despegado muchísimo, muchísimo. Yo he estado súper, bueno, te he hecho el seguimiento, obviamente, ¿no? Desde ser un seguidor y más considerarme un amigo, ¿de acuerdo? Y súper contento de ello y me ha fascinado. Y han sido 3 años que para mí han servido para dar este cambio, ¿no? Es decir, tú das una tecla que es las empresas del antiguo régimen en el sentido del mundo tradicional. Eso ten cuidado en cómo lo dices, que tus amigos sí, y tal te van a criticar claro. Porque les pica, claro. Claro. Pero es lo que hay y es la realidad. Es decir, son las empresas del antiguo régimen y no podemos olvidar el pasado tampoco. Es decir, no hay que borrar. Yo creo que el pasado hay que abrazarlo, hay que entenderlo y obviamente todo el mundo puede estar dentro de esta nueva fase, digamos, empresarial, ¿no? que se avecina. No que se avecina, yo creo que es presente. Es presente. Te diría casi que tiene un componente de pasado, es pleno presente, claro, pero lleva mucho tiempo siendo presente. Mucho. Solo que se ha asociado... el ejemplo paradigmático para mí es TikTok, que es una red social que no me genera especial simpatía, pero que nace asociada a un tema determinado, que son bailecitos y bromas y chorradas de teenagers, de chavalines, y te quedas anclado a esa idea como adulto que lo ve desde la distancia y no te das cuenta de cómo se ha ido transformando la red social y para cuando te quieres dar cuenta hay otros profesionales igual que tú, igual de serios que tú, igual de competentes que tú, que han llegado antes y que se han comido, bueno, pues mucho más pastel que el que se pueden comer los que llegan más tarde. Claro. Y cuando se quieren dar cuenta, normalmente en esto no hablo de la gente más joven, que quizás esto lo tengan más integrado y han crecido ya con las redes y demás. Pero yo sí que lo vivo mucho con los adultos. Yo creo que algo bueno que he tenido, que es esto similar, que creo que tenemos en común, que es el haber sido muy nexo entre generaciones. Porque soy muy boomer para los jóvenes y muy moderno para los viejos y eso me permite entender ambos lenguajes y hace que, pues bueno, mi scope de atención es mucho mayor. Y todos hacen la transición en su mente. Pero el que solo lo ve... El que solo asiste a esa evolución
por eso te digo que han sido 3 años y que es tiempo, el que asiste a esa evolución es el que necesita ver para creer. Exacto. Hasta que le toca a alguien cerca y lo ve y dice, joder, este cabrón. O le toca a alguien de su sector. Y dice, yo creía que mi sector no se podía vender en redes sociales, y dices, vale, pues efectivamente ahora llegas tarde, campeón. Exacto. Los que lo hacen, los actores principales que abren ese camino a machetazos por la selva, son los que son capaces de creer para ver. Exacto. Y eso es lo que mucha gente no ha sabido hacer, y que, oye, nunca es tarde. Nunca es tarde para empezar en redes. El mejor momento, el segundo mejor momento de la historia es ahora. El mejor momento fue hace 10 años, seguramente. Sí, sí. Y nada, todos estos prolegómenos y esta verborrea tiene que ver con que tú has tardado tus 3 añazos, pero finalmente has dado el paso. Sí, y es verdad. Y al final te doy la razón en una cosa. Hay gente, y hace muy bien el símil, ¿no?, que va por la selva y van abriendo camino. Y yo creo que sería casi de mala educación no seguir ese camino ahora. Es decir, porque es verdad, estamos en un nexo. Yo también me considero como tú, y lo hemos hablado muchas veces. Nos hemos criado profesionalmente, incluso personalmente, con personas más mayores que nosotros, con lo cual hemos mamado esa esfera más boomer. Esa praxis, esa praxis, esa forma de hacer. Hemos vivido el mundo en el que un profesional, por ejemplo, nosotros que hemos estado muy vinculados al sector asesoría desde muy jóvenes, ostras, es que el abogado, es que el asesor de empresas era una persona potente para el empresario. Es decir, el empresario, ostras, se fiaba muchísimo de esta persona con unos conocimientos que le permitían, pues, desarrollar su negocio con total seguridad. Y eran personas que vivían muy bien. Y me atrevería a decir que incluso mejor que sus propios clientes. Estoy de acuerdo, conozco un par de ellos. Pero sí. Sí, entonces, cuando tú desarrollas tu carrera profesional, cuando tienes 18 años, claro, tú tienes unas metas que son continuar lo que conoces. Otra cosa que compartimos, la que estás a punto de decir. Claro, es decir, para ti el objetivo era, quiero convertirme en ese profesional que es hiperimportante para los empresarios, me voy a ganar muy bien la vida, voy a poder dar la vida que yo quiero a mi familia, y cuando llegas a ese punto dices, ostras, espera, que las reglas del juego han cambiado. Que ahora llega, primero porque inicialmente tuvimos un hándicap, que era reunirnos con gente mucho más mayor que nosotros, y creo que tú has pasado igual que yo por eso, ¿no? Sí, yo creo que fue positivo en su momento, pero positivo, que tiene el downside de te quedas anclado a esos haceres, a esas creencias. Sí. Y yo siento que también tenía que haber dado el paso antes. Y eso que he sido bastante pionero en lo que es mi área de la fiscalidad. Seguro, seguro. Y no habrá sido fácil para ti, y estoy seguro que tu entorno tampoco te habrá animado. Es decir, a mí me han puesto a parir lo más grande. O sea, voy a poner el ejemplo más simpaticón, que es el de mi padre, que hace muy poco que mi padre se empezó a tomar la empresa en serio. Que es en plan, tronco, 100 empleados, o sea, hacemos a la semana lo que la mayoría de gestorías hacen al año. Y te preguntarían, ¿pero dónde están? Porque claro, están todos ahí. Eso es lo gracioso, eso es lo gracioso, el decir, ¿qué? ¿Y dónde está tu oficina? ¿Y dónde está la gente? Y yo, papá, es una empresa online, o sea, claro, cada uno... Si no vienen y están en su silla, no están trabajando. Sí, es como que no, piensan que no. Y luego por encima me veía en los primeros 4 veranos de Fiscal, yo me los pasé empollando, y es cierto que hacía por verles, pero luego me veías ahí en la mesa de la terraza de casa de mis padres, ahí pipipim, mientras todos están en la tumbona, y decía, en vez de estar en la oficina está ahí, y le fue empezando a parecer mejor. Dice, bueno, a ver, lo veo currar. Claro, lo veo currar, aunque sea enfrente de la piscina, está vestido y ahí está. Y luego ya cuando no me veía en el ordenador, dice, me ve con el móvil solo. Me dice, ¿qué? Ahora ni oficina, pero ahora ni ordenador. Ahora solamente el móvil, ¿sabes? Ahora no haces nada. Y digo yo, ¿de verdad, papá, tú que conoces tantos empresarios, te resulta tan complicado visualizar esto? Y digo, mi padre, cuando puedo decir mis hermanos, cabrones, que no sois tan mayores, y necesitaron ver para creer. Sí. Yo fui el que creyó para ver. Claro, es que aquí hay una cosa, Alex, y yo también me he dado cuenta en estos años, y al igual que para nosotros con 18, 20, 24 años, yo no me planteaba muchas cosas. Es decir, no me planteaba si realmente... Yo veía cosas, por ejemplo, yo empecé en una asesoría de mi pueblo, y yo ya veía cosas, ¿no? Lo que me gustaba, lo que no me gustaba, cómo se hacían las cosas, y si ya eras capaz de interpretar si le dabas valor al cliente. Además, al ser clientes de tu zona, normalmente son conocidos, con lo cual quieres entregar un mejor servicio, ¿no? para ayudarles, porque además estás estudiando, y en nuestra época, yo por ejemplo... Y si con 20 y pico no tienes ganas de mejorar, apague, vámonos. Claro, y oye, ojo, que yo cuando fui universitario, yo nací en el año 86, no habían tantos universitarios, es decir, no todo el mundo estudiaba, ya en mi época muchos más, pero no sé, 5 años antes que yo o 10 años antes que yo,
el que era universitario era una eminencia, Sí. ¿no? Y depende en cuál fuera tu círculo. Claro, a mí me ocurre una cosa, yo ahí no planteaba si el asesor, que para mí era tan importante, o una persona tan buena, realmente nos estaba alejando de los negocios. Porque precisamente esta forma de ver los negocios en plan, hay que estar en tu silla. Tienes que tener el boli, la libreta, el ordenador, meter números, pasar datos. Atender a cualquiera que entre por la puerta. Exacto. El cliente siempre tiene la razón. Exacto, claro, esto nos ha desviado del foco de atención importante que es estar al lado del empresario. Es decir, estar al lado del negocio. Porque el empresario que realmente funciona no está haciendo tareas de bajo valor. No está perdiendo el tiempo en clientes que no les interesas, no está perdiendo el tiempo con el personal que sabe que no va a poder reconducir, está generando valor. Y nosotros como profesionales teníamos que hacer este cambio. Entonces, lo que inicialmente fue un hándicap para mí, que era que gente más mayor me tomase en serio, yo cuando vi cómo iba cambiando el tema, porque claro, el primer cliente que viene a la empresa, más joven que tú, con 10 veces más patrimonio que tú, piensas, Te das preguntas. ostras, ¿le ha tocado algo? ¿La lotería? ¿Juega algo? No. Ostras, lo ha generado. Sí, o ha heredado, o es suerte, o explota Claro. a alguien, o es de la droga. Y el primero, exacto. Y dices, bueno, y el primero llegas a tu casa y dices, oye, hay un chico que ha tenido una suerte que no veas, está. Pero bueno, no va a poder seguir por ese camino, porque claro, ganar esto y tal, y claro, no es uno, son dos, son tres. Y casualmente, Para que todo el mundo lo sepa, yo también he pensado así. también, ¿no? Antes de exponerte a Claro. más realidades Pero tiene que tu microcosmos Exacto. de lo que te han enseñado y el camino predefinido y demás. Exacto, pero yo tengo una cosa, Alex, por vergüenza torera, como asesor de empresas, como consultor de empresas, y tú como asesor fiscal, ostras, debemos abrir. No podemos quedarnos anclados en una única visión. Tenemos que abrirnos, abrazar qué está pasando fuera, porque si quieres seguir ayudando, tenemos que entender. Y yo No, pero es una nueva realidad que está ahí. Claro. Simplemente si la quieres negar, ok, te vas a quedar atrás. Exacto. Cuando se mueran o se vayan jubilando tus clientes tipo, pues bien, tu negocio Exacto. también se irá al tacho. Y me o pasaba- cuando te jubilas tú también. Y a mí me pasaba una cosa, no sé si te pasó también a ti, Alex, que era lo siguiente, me ha costado menos que la gente joven me acepte. Es decir, el que era mayor pensaba, ostras, este chico con 30 años, yo no sé si va a ser capaz de atenderme. Y tú te estabas matando a estudiar y te habías leído todas las consultas vinculantes y eras capaz de darle ahí, ¿no? Porque lo que realmente inicialmente te ponía era, he encontrado el artículo de la ley tal, Ostras, los jóvenes, a pesar que yo pensaba que sería lo contrario, aunque te vean más mayor que ellos, han abrazado el decir, oye, no, sí, quiero a alguien con experiencia. Tenemos suerte, que yo creo que estamos en ese punto, que ni somos muy mayores para ellos, Yo lo he reflexionado mucho y esa parte la tengo sí, clara. ¿eh? ni somos muy jóvenes para el resto, pero te diría que quizá me costó más, quizá también porque no sé, es más reciente ahora, pero me costó más que los más mayores me aceptasen como alguien potente con menos edad, que el de ahora, que es joven, que dice, no, es que me gusta porque veo que sabes y encima tienes experiencia, ¿no? Que seguramente hace 5 o 6 años la gente joven quería que la atendiese gente más joven también. Pero bueno, yo creo que la parte de experiencia es importante. Sí, yo creo que hay prejuicios de ambos lados. Es verdad que seguramente era mayor el prejuicio de los mayores a los jóvenes que de los jóvenes a los mayores. Pienso que esa idea social se puede estar invirtiendo, en cierto modo, seguramente porque los mayores, bueno, aparte de esta suerte de guerra generacional entre las pensiones y los jóvenes que no tienen para una casa y demás, eso, dejando ese lado aparte, hablando Que solo. podemos entrar en eso después si quieres. Yo encantado de la vida, sabes que yo me meto en un bombardeo. La cuestión es que los mayores se han establecido en una especie de atalaya moral, no, atalaya profesional o de moralidad profesional del siempre se ha hecho así y funciona. Y el problema es que funcionar o no funcionar no es binario, hostia, no es de 0 o 1. No. ¿Funcionar qué es? Funcionar es no palmar pasta. Ok, no tuviste que cerrar la empresa, pero ¿cuánto ganas? ¿Cuál es tu margen? ¿Qué posibilidades de crecer tienes? Por ejemplo, a mí algo que me frustraba bueno, el pequeño periplo que hice en la empresa de mi padre, que es una gestoría mediana, seitosiña, que siempre digo, es una cosa, oye, que no está nada mal, pero yo llego allí, encima siendo el hijo del jefe, con bueno, el desagrado que pueda generar en mí y en terceros, a lo mejor yo era
iba a decir plenamente consciente. No sé si era plenamente consciente porque no sé qué pensaba el resto de la gente, pero a mí no me gustaba ese rol y dije, para yo ganarme el estar aquí, que yo era el que menos ganaba de toda la empresa, me refiero. Claro. Pero estaba ahí por lo que a mi juicio no eran méritos propios. Entonces yo decía, hostia, ¿cómo escalo esto? ¿Cómo le meto un por 10 a esto para yo sentirme legitimado para estar aquí? Y decía, ostras, es que toda la plantilla viene actuando de una manera determinada desde hace mucho tiempo. Los clientes están acostumbrados a funcionar de una manera determinada durante muchísimo tiempo. Y aún por encima, algo intrínseco del sector de la asesoría fiscal, más concretamente del enfoque gestoría, de recurrencia, quizás no son actividades de tanto valor, no te permite pues, lanzar unos honorarios mayores y demás. Y claro, yo decía, ¿yo cómo crezco una empresa como esta? Si es que todo el mundo tiene un gestor ya. Entonces, o ataco a los clientes que acaban de crear una nueva empresa, que entonces pues tampoco son empresas grandes casi nunca, o ataco al que se quiere cambiar de gestor. Y eso abre una disyuntiva nueva, que es, yo quiero un cliente que está descontento con su gestor, porque hay gestores malos, pero hay clientes malos también. También. Muchos clientes malos. Entonces, eso fue una suerte de frustración y yo dije, anda, que no lo tenía fácil, porque yo ahora lo digo desde un punto que es más fácil hablar a toro pasado. Claro. Pero yo en aquel momento, que ganaba menos de 1.500 euros y demás, mi camino fácil era quedarme ahí. Pero la frustración que me generaba el saber que había otras fórmulas, pero que yo no iba a ser capaz de implantarlas en ese aparato concreto que era Finso, me frustraba tremendamente. Y bueno, el resto de mi historia ya la conoce casi todo el mundo, de que me marché a Portugal y fue la constatación de que estaba en lo cierto, joder. De que aplicar a algo que funcionaba, aplicarle nuevas fórmulas que le permitieran hacer un escalado, pues joder, la verdad que es un elefante en la habitación, el tamaño que ha adquirido Fiscal. Y eso, si no ven los resultados, serían incapaces de creerme. Claro. Y de hecho me tuve que ir contra el criterio de todo el mundo. Todo el mundo, ya. Qué difícil es, Alex, ahora que comentas el tema del personal, qué difícil es que la gente vea... Ahí me caliento. ¿Ahí te calientas? No, podemos calentarnos. Es decir, yo soy un amante de las personas y del management humanista. Es decir, creo que los negocios son personas. Abrazo muchísimo la IA. Pienso que la IA, más que sustituir personas, vienen a permitir que las personas con alto valor y que realmente entienden dónde está el valor, les va a permitir trabajar mejor. Pero sí es verdad también una cosa, viene a destruir todas aquellas posiciones que no aportan nada. Porque al final siempre lo he explicado, las empresas muchas veces son transatlánticos, es decir, no son barquitas. Cuando ya no es una barquita si hacemos un agujerito... Y una barquita, ves cuánto rema ese, ves cuánto rema el otro, exacto. Ves quién vaguea. Y si hay un agujerito, Alex, hostia, la barca se va al fondo y nos caemos todos y lo hemos visto rápido. Cuando es un transatlántico, oye, pueden haber agujeritos que eso sigue tirando, ¿no? Y yo siempre es una cosa que a mí, cuando yo trabajé en la multinacional, me llamaba mucho la atención, porque yo me esperaba cuando llegara... Un sistema muy perfeccionado, ¿no? Claro, yo cuando llegara... Yo lo que vas a explicar lo llamo la decepción de la adultez en mi cerebro. Sí. De todas esas cosas que yo pensaba que los adultos, las empresas grandes o la gente top hacía bien, y como, no. Sí. Yo llegaba a Big Four y yo esperaba que todo el mundo fuese... ¿En cuál habías estado tú? Yo estuve en KPMG. KPMG. Y yo tenía muy claro en su momento, yo quería ser socio de auditoría, yo empecé mi periplo profesional, fue en el mundo de la auditoría, me encantaba, y yo iba para socio de auditoría. Y es verdad que finalmente, mira, cuando yo paso a ser director financiero... Pues menos mal que has... Sí, menos mal que lo hice, sí, yo creo que bueno, el mundo trae estas cosas. Pero bueno, yo tengo que agradecerle mucho el cambio a Raquel Lalueza, que es una persona que conocí en Grupo Suez, donde trabajé desde la dirección financiera o de control de gestión del grupo, porque yo había firmado con Deloitte para entrar a trabajar en septiembre del año 2016, creo. Vale. Porque aquí hacía un upgrade, porque Deloitte apostaba por mí y te subía pues esto, ¿no? Pues de Senior 3 Supervising a Supervising White, ¿no? Y que eso es lo que te han dicho, que cuanto mejor nombre tengas, pues más mola. Y tú te das cuenta que estás dentro y dices, pues a mí el nombre me da un poco igual. Entonces, ella me enseñó a descubrir un mundo nuevo dentro de la corporación, ¿no? De decir, de que se pueden hacer cosas, de que también me enseñó a que no todo el mundo puede estar en el mismo grado de entusiasmo que tenemos el resto, y que es imposible que todo el mundo tenga nuestra visión.
porque si no todos estaremos haciendo lo mismo. Y esto es una de las cosas, de las mayores decepciones que te llevas en la vida como adulto. Decir, oye, pero ¿cómo no pueden verlo claro lo que estamos viendo nosotros? Entonces, ¿qué ocurre? Que empiezas a ver puestos, personas que totalmente son sustituibles. O por otra persona. O por una máquina. O por una máquina, que quizá en el año 2016 no era tan evidente que una máquina podría sustituir a un contable. De hecho, lo que pensábamos todos, ¿no? Que los puestos que iban a destruir la tecnología iban a ser los de más baja cualificación. Claro. Y los últimos que serían destruidos serían los creativos. Los creativos. Que es paradójico, ¿no? Lo que estamos viendo. Claro. Perfectamente. Entonces, bueno, este es un tema que a mí pues, me costó muchísimo entenderlo. Raquel siempre me decía, ella hablaba de 3 tipos de perfiles, ¿no? Porque tú en Suecia estuviste ¿de qué año a qué año? Del 16 al 19. Ajá. Tuve 3 años y ya en el 19 fue cuando emprendí, cuando monté la consultoría. Pues Raquel siempre me hablaba de una cosa que me hace mucha gracia y siempre la cuento a la gente, ¿no? Ella hablaba que había como 3 tipos de empleados, ¿no? en la empresa y es como una... Me río porque seguramente tenga palabras análogas. No, y tendrás ahí, ahora empezarás a encasillar personas, que es lo que le pasa a todo el mundo cuando le explico esta anécdota. Empiezan, sí, yo conozco a este, ¿no? Ella hablaba que la distribución de probabilidad normal es una campana, ¿no? De Gauss. Sí. De Gauss, ok. Pues ella decía que en la primera cola están los motivators. O sea, es gente que no necesitan que nadie les diga. Sí, que les digas, sí. Eres un motivado. O sea, cuando esto ya lo has puesto así, estás pensando cómo ponerlo de otra manera para que sea más eficiente, para que genere más valor, etc. Y estos son, pues, una pequeña colita, ¿no? Entonces decía, después llegan los followers, que es el grosor de la campana, ¿no? Lo que más hay. Y después está la última colita, que son los amargators. Dice, estos da igual. Van a estar mal siempre. Van a estar mal siempre están amargados, ¿no? Y claro, lo primero que dice, entonces, bueno, ¿y tú? Porque tú qué harías, ¿no? Y dices, oye, lo primero que se te viene a la cabeza es, vamos a cortar la cola. Dice, sí, pero ¿qué pasa con la distribución de probabilidad? Tú puedes cortar la cola de los amargators. Va a haber. Igual. Va a volver a ver, con lo cual, gente que era follower se convierte en amargator. Entonces, Amargator. claro, decía, la energía... La movida es que me identifico con las 2 colas. ¿Sí? ¿Tú? Sí. Depende del día. Depende del día, ¿no? Claro, yo al final... Pero bueno, donde no te encasillas es en follower, ¿no? No, Difícilmente, supongo que poca gente se mete en follower cuando el 90% lo son. Lo son, claro. Pero claro. me imagino que, pero sí que uno de sí mismo le cuesta más. Sí, pero sí que es verdad que hay gente, y esto sí que he conocido gente, que acepta, necesita o le gusta que haya un motivator. A cierta edad yo creo que pasa eso. Sí, bueno, cuando más mayor vas siendo, yo creo. Sí, cuando vas aceptando que las cosas que deseas en la vida o no las puedes conseguir o hay que pagar un precio demasiado alto para conseguirlo y no quieres. Esto es lo que siempre digo. No, todo el mundo quiere ser rico. Ya. De aquella manera, o sea, ¿quieres ser rico más de lo que quieres pagar el precio que hay que pagar para ser rico? Igual que estar gordo. Nadie sabe. Todo el mundo sabe cómo hay que hacer para ponerse fuerte, Claro. ¿no? El tema es si estás capacitado para pagar el precio, está claro. Por ejemplo, Entonces, para lo de gordo, esto no va bien, ¿no? No, pero va bien para el podcast. No, hombre, no, claro. Tiene gracia porque es su podcast en nuestras tierras, con nuestra cerveza. No, además... Hijos de Rivera, poned pasta en esto. Confiad. Sí. Las podemos subir a Andorra, ¿eh? Si os encaja el modelo, yo las podemos subir para Andorra. Por mí sería un sueño, ¿eh? Porque mira que yo soy... O sea, los gallegos todos tenemos mucho amor por esta empresa. Es mi segunda vez en tierras gallegas. Y de hecho me hacía mucha ilusión que el primero lo hiciéramos aquí en tu tierra, en muestra de agradecimiento. Mi tierra natal, que no fiscal. Exacto. Sí, hay que dejar claro que estamos aquí de paso, ¿eh? Yo llegué el lunes y me voy esta noche, con lo cual... Yo vengo ad hoc para eso. Sí. Y además con muchas ganas de volverme, que tengo a toda la familia esperando. Sí, que no conociste las luces de Abel Caballero. No las he visto, pero es que solo he estado trabajando. Al final llego aquí Son y las mejores luces del mundo, ¿eh? Sí, me lo dijeron. Además todo el mundo me ha preguntado lo mismo. ¿Has visto los 2.000 LEDs? Me parece que me dijeron. ¿O 2 millones de LEDs? Es que a mí ya lo elevo a la categoría 2 millones creo que me dijeron, no sé. O sea, y Greta Thunberg no se enfada. No he podido, Alex, es que no he podido. Tendré que volver con la familia a hacer turismo porque además me encanta. La segunda vez y las 2 veces me ha encantado. Me ha encantado Galicia y creo que es una parte súper bonita de España. Bueno, como toda España en general. Yo creo que España... súper bonita, tenemos un país precioso y el problema del país... Lo ibas a hilar para volver al punto inicial. El problema aunque todos querríamos vivir en España. Aunque todos querríamos vivir en España y es verdad, yo siempre lo digo, al final yo me marché a Andorra y la mayoría de gente piensa que me marché a Andorra por un tema fiscal. Entonces, la gente que me conoce, obviamente, cercana, saben que no, saben que yo salí automáticamente yo pedí una excedencia a mi trabajo y me fui para Andorra a emprender.
Y realmente lo que vi fue una Pero oportunidad. es análogo ese paso también. Con el tuyo. O sea, hicimos lo mismo. Entonces, tú viste una oportunidad, yo vi otra. Además de Barcelona a Andorra, de Vigo a Portugal. Sí, cerquita. También te digo una cosa, no sé en tu caso, pero yo a Andorra había ido una vez en mi vida antes de emprender. No había ido Yo poco, ha habido poco a Portugal. poco. Pero tampoco son territorios, cuando a veces la gente, ¿no? Decíamos antes de pagar el precio. La gente piensa, cuando te ven después de unos años, dicen, qué bien te ha ido, qué fácil lo has tenido. Y dices, no, no. O sea, tú lo harías. Es Fáciles decir, cojones. tú te irías a otro país en el que Sin no la certidumbre, porque ahora lo estás viendo hacia atrás. Claro, claro, yo en ese momento, además yo llegué y un día ya hablaremos de cómo fueron los primeros pasos, pero no fue fácil, ni mucho menos. Y yo tengo que agradecerle muchísimo a Andorra, que ha sido un país que me ha acogido muy bien, ¿vale? Independientemente de que entremos en otros temas, pero como país me ha acogido y creo que es un país que realmente premia al emprendedor. Es decir, yo llegué al país y lo primero que me dijeron fue, oye, fácil no lo vas a tener. Eres de fuera, no te conoce nadie y lo veo normal. Que las personas de dentro Es decir, ganándote la confianza, claro. que las personas de dentro. Cualquier negocio, por otro lado. Claro, ¿en qué voy a confiar? ¿En el que conozco hace 20 años o uno que acaba de llegar? Entonces, yo creo que esto es algo positivo. Yo no lo vi como algo negativo. La gente habla, no, claro, porque esto va en Y contra si de. es negativo, pero eres ese tipo de persona a la que le toca los huevos que le pongas limitaciones. Claro. A mí me dices algo que, vale, vamos a aceptar que sí que es negativo, que luego se puede reinterpretar, Sí. pero vamos a aceptar que sí que es negativo. A mí, en el fondo, en si me lo imagino, no quiero que me digan algo negativo, pero en post me acaban de decir algo negativo y estoy mucho más engorilado. Claro, O sea, sí, me sí, mola. sí, ¿Cómo, sí, sí, sí. cómo que lo voy a tener difícil? Es motivación. Iba a decir ¿verdad? una burrada, pero Ya. como acabe la birra, de poner Cuando los te la huevos en la acabes. mesa. No, pero es así, al final a mí me pasaba, ¿no? A mí al final si tú me dices, mira, entre tú y él, elijo a él porque lo conozco hace 20 años, al final pienso, ostras, pues tengo que mejorar mucho mis skills Para compensar eso. para compensarlo. Es decir, porque a los 20 años no puedo cambiarlo. Es decir, hasta que pasen otros 20, pero llevará 40. Con lo cual, a mí esto es un punto motivador. A mucha gente la echa para atrás. No, claro, es que aquí no vas a poder trabajar nunca. ¿Cómo que no voy a trabajar nunca? Claro que voy a trabajar. Yo estoy convencido de mis Son capacidades. los mismos que te vas a decir que qué haces como asesor fiscal, como experto financiero En redes sociales. en redes sociales. Sí, sí. Bueno, ahora ya está un poco más... Ahora está más aceptado. Sí que es verdad que la gente igualmente te lo dice. Te dice, oye, pero claro, al final... Porque hay un estigma, ¿no? Y la gente que aún no ha acabado de hacer el cambio te dice, no, claro, es que ahí hay mucho vendehumo. No te lo niego. Como en el mundo real. Pero en el mundo real igual. Es decir, o es que todas las asesorías del mundo trabajan súper bien. O es que todos los asesores fiscales que no salen en redes trabajan bien. Antes no eran capaces de contrastarlo masivamente porque no estaban expuestos. Tenías que ser su cliente para descubrirlo. Hombre, Alex, Pero ambos descubrimos que nos llegan muchos clientes con cosas que le han hecho los asesores fiscales y a lo mejor son gente mayorcita con su, Sí, sí. con su despachito a lo mejor muy alto en un edificio, con maderita, Sí, con sí. un montón de empleados, con una secretaria mona en la puerta, todo full antiguo régimen. Sí. Y lo que has recibido es un asesoramiento pésimo, Claro, o pero- desactualizado, o Exacto. desatendido. Pero es que al final hablamos mucho, hoy en día, me hace mucha gracia, a veces hablamos de la IA y, por ejemplo, ¿no? de la capacidad de acceder a información. Yo siempre lo digo. Yo cuando empecé en auditoría, antes de ir a KPMG, trabajé en una auditoría más pequeña. Otra persona también que en mi carrera profesional ha tenido muchísima importancia, que es Nuria, que fue un poco lo que me enseñó, yo siempre lo digo, me enseñó a trabajar realmente, a ser un profesional, a cómo debería yo trabajar y la forma en la que lo hago y cómo me tomo el trabajo, me lo enseñó ella, fue como aprender a caminar, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros invertíamos muchísimo en el despacho, en tecnología en aquel momento y en información, es decir, ¿Esto me hablas de qué etapa? la etapa inicial mía de profesional de recién graduado. Cuenta ajena, quiero decir. Vale, vale. Sí, sí, no, aún no me empezó en cuenta ajena. O sea, sí, por cuenta ajena, perdón, por cuenta ajena. Yo, el primer despacho donde voy a trabajar de auditoría, voy recomendado por el rector de la universidad, que conoce a esta familia que tiene una empresa de auditoría, y me dice, mira, busca una persona joven, porque quieren meter pues savia nueva y demás. La persona que lidera el despacho ahora es una persona, pues Nuria debería tener 9, 10 años más que yo. Vale. Yo tendría en ese momento pues unos 24 y hice doble grado, con lo cual lo hice en 6 años, 18 pues 24 años. Y en ese momento Nuria ya había apostado por tener información, por contrastar las cosas. Utilizamos los Memento, es decir, no tomábamos ninguna decisión ni hacíamos ningún tipo de asesoramiento sin contrastar. Pero yo hablo con Memento y le digo, oye, pero entonces todos los despachos te contratan. Dice, no, ojalá. Si todos los despachos de España me contratasen, yo ya me hubiese jubilado, hubiese cerrado la empresa, ¿no? Es decir, no es la mayoría. Entonces, ¿pueden haber vendehumos en las redes? Sí, pero es que en el mundo tradicional fliparíamos
con las situaciones que se dan. Entonces, no hay que estigmatizar a uno. Lo que pasa es que están más expuestos. Están más expuestos. Exacto. Te diría casi que en mi experiencia el ratio es el mismo. Simplemente hay una exposición mayor de unos que de otros. El ratio es el mismo. Y luego hay un efecto que yo he reflexionado mucho sobre ello en redes, porque al final, pues como nos vacila Raúl, pues somos un poco boomers y tienes que consumir mucho para ver qué quieres, qué no quieres, con la entrada de... Yo le pongo muchas limitaciones. Yo lo tengo quemado, pues le pongo muchas limitaciones. Entonces, al final... Pero exactamente ahí voy, a creencias que tenemos. Yo, por ejemplo, yo tenía muchas salvedades que hacer con los comerciales, con los setters, con hacer CTAs cuando estoy explicando una cuestión técnica. CTA es un call to action, es acaba y decir, oye, escribe en nuestras redes, envía un email a tal, y eso se me hacía muy comercial y se me hacía como impostado. Pero además piensas, dice, no, si ya me habrán visto, ya me llamarán, ¿no? Y dices, no, es que tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo y la realidad es la que es. O sea, tú te puedes poner como te pongas, esto me lo dicen mis socios a mí muchísimo. Me dicen, Alex, la fórmula está hecha y la fórmula funciona. Claro. Tú puedes llegar y decir, yo voy a ser el que la cambie y al que le funcione mejor. Me dieron esa chance, nos pegamos la hostia y hicimos la fórmula. Y funciona, y funciona. Y la realidad no es solo que funcione para vender y después entregar adecuadamente, conseguir satisfacción y volver a vender a ese mismo tío otra vez. Entonces, yo creo que algo de lo que genera mucha fricción no es solo la exposición en redes, porque las redes está coloreado de esa idea de ahí solo hay críos o vendehumos o yados de turno enseñando relojes y coches y demás. La realidad es que está plagado de profesionales. Incluso te diría plagado de buenos profesionales. Porque, por ejemplo, yo cuando empecé esto, me decía, recuerdo que mi hermano me decía, sí, pero es que yo escribo en YouTube Garrigues, escribo Cuatro Casas o escribo cualquiera de las Big Four o McKinsey consultoras, lo que sea, y todas tienen su canal y todas están compartiendo cosas. Entonces decían, ya está en redes y eso no funciona, eso no tira. Y digo, ¿el problema es el qué? ¿El problema es el cómo, el cuándo, el cuánto, el quién? ¿Y si crees realmente? Porque el problema es que estos superdespachos y estas superempresas meten ahí al puto becario que no habla con peso, no habla con conocimiento de causa, no habla como acabo de hablar con un superempresario y ahora voy aquí y se lo cuento a la cámara. Y sobre todo, están demasiado acojonados a desencorsetarse un poco. Exacto. Van así, no, están constreñidos por la imagen de lo que creen que debería ser un puto abogado. Y hasta que sus clientes han empezado a venir a empresas que pensaban que nunca les robarían clientes, no han empezado a plantearse decir, oye, Alex, vente a tomar un café, que quiero que me cuentes un poco cómo estás haciendo todo. Y yo pensando, cabrón, si mi padre me dijo así medio de pasada que habías metido unas buenas rajadas cuando me viste en redes, hasta que los clientes te van diciendo que quieren hacer algo, que vienen y dicen, mira, yo quiero hacer esto, ¿cómo no me dijiste que yo podía hacer tal cosa o tal X cosa? O nos asociamos. Y ahí es cuando ven y entonces creen. Claro, pero fíjate, Alex, que esto nos pasa, bueno, quizás porque nosotros, voy a decir una cosa y quizás porque yo veo mi sector, sobre todo, ¿no? El que más, el de consultoría, porque nosotros al final, digamos que hacemos consultoría empresarial muy, muy focalizada en la parte de finanzas, ¿no? De control de las finanzas y demás, pero con los médicos, imagínate, ¿no? El médico de cabecera, el que mejor lo hace, el que más gente quiere ir con él, es el que realmente rompe el estigma de médico serio, distante. Al revés, es el que te... Lenguaje técnico. Claro, porque si el lenguaje... Desabraza este lenguaje técnico. Claro, si el lenguaje no funciona para que tu interlocutor te entienda, es inválido. Claro. Que eso es lo que esta gente no puto entiende. Claro. Dicen, hostia, es que te entiendo a la hora de fiscalidad, o a ti a la hora de fiscalidad, de finanzas, de lo que sea. Sí. Tío, ¿qué miedo tienes a allanar un mensaje concreto para que tu puto interlocutor... Es que lo invierto. ¿Qué sentido tiene para ti que no lo entiendo? Hacer un mensaje técnicamente perfecto, que eso es pura masturbación tuya, porque eres el único que se está dando cuenta, el otro se está cagando en tu puta calavera porque no entiende nada y tú te vas para casa tan contento creyendo que eres un gran profesional. Claro, y ojo, y otra cosa, que puedes generar en el otro el efecto contrario. Con la birra me enciendo el doble. Bueno, ahora que no sé por qué, o sea, realmente lo siento porque sé que estoy dando cera, pero... No, pero son temas interesantes y los hemos hablado muchas veces. ¿Y por qué me frustra? A mí ya me va bien, a ti te va de puta madre. O sea, nosotros no estamos haciendo esto para avanzar nosotros. O sea, queremos abrir mentes, sí, por supuesto, en ese sentido y les va a ayudar. A mí, una de las cosas que más me motivan, Alex,
y te lo dije cuando hemos hablado varios durante años, diría, ¿no? O meses, de forma más intensa, los últimos meses, el por qué motivo, ¿no? Me gustaría abrir una marca personal o me gustaría abrirme a redes. Realmente es que yo creo mucho en el modelo de compartir el conocimiento, de hacer el conocimiento llegue a mucha gente. Hay gente que piensa que allanar el conocimiento, allanar los términos, te va a quitar venta. Dice, bueno, claro, es que si a la gente se lo explicas para que lo entienda, no te contrata. Digo, pero es que no quiero que me contraten para que les dé la teoría. Quiero que me contraten porque soy una persona de valor para ellos y que los voy a acompañar. Y realmente el empresario inteligente no busca que le des una masterclass, no busca que le hagas el máster. Acabas de... lo siento por interrumpirte, Chema. Acabas de darme un punto que digo, es que es este tal cual. Hablando de los vendehumos en redes, yo he estado en una mesa a punto de... Yo aportaba al cliente, no tiene que ver con mi periplo en fiscal, es previo. Un cliente que traigo yo a una mesa muy... que voy a procurar no decir nombres de empresas y demás, era mi cliente, aunque el servicio estuviera dando el paseo, porque nosotros no estamos capacitados para dar un servicio de esa escala. Y por eso hablo de lo de los vendehumos en el mundo real. Vamos a plantear este caso como que es mucho más complejo, como que claro, el alcance va hasta aquí. Y yo pensando, ostras, se me escapó algo en mi análisis, porque yo no veo eso así. Y me dicen, venga, hombre, despierta, que esto es para que nos coja los honorarios de 80.000 euros. Imagínate. ¿Eso no es un puto vendehumos? No me jodas. No, claro. Pero va de traje con gemelitos y en un piso muy alto. Claro. Pero esto es lo que ocurre a diario. Entonces, yo al final no creo que el valor que tienen que ver en José María o bien en Alex no es el de que... Yo creo que dan por hecho que sabemos la teoría, dan por hecho que tenemos la experiencia. Es decir, lo que necesitan es el acompañamiento real y esta parte, da igual que tengas un negocio tradicional, que lo tengas a través de internet. Lo que cambia es el canal. Para mí es el canal de venta, el canal por el cual llegamos a ellos. No cambia mi forma de trabajar. Yo soy igual. Y voy a atender igual a un cliente que me llegue por redes que a un cliente que me llega por la puerta del despacho y pica la puerta, o el que viene referenciado. Porque además los negocios que hemos iniciado como un negocio tradicional, el 80% del crecimiento te viene referenciado. Boca a boca, sí. Es el boca a boca y es súper potente. Entonces, ¿cómo voy a cambiar la forma de trabajar? No, es que no lo voy a hacer. Lo que quiero hacer es ayudarte realmente y es aportarte ese valor. Entonces, cuando tú le das a un cliente una masterclass, la única sensación que puede tener él puede tener dos. Una, ostras, este chico que bien habla, o cómo se nota que ha estudiado, a ver si mi hijo hace lo mismo, pero no le estás aportando valor ni le estás ayudando. O dos, que probablemente no lo vea. Que no lo vea. Probablemente vaya saltando. Sí, normalmente porque te conocen y quieren cotillar de alguna manera, pero no están viéndolo porque les nutra. Claro, y segundo es, oye, me estás dando una masterclass por la cara para sentirte superior a mí. Es decir, a nadie nos gusta, a mí tampoco. Lo decíamos antes, yo voy al médico y digo, oye, me duele mucho la rodilla. Y me empieza a hablar solo en términos técnicos durante 3 minutos. Yo al final lo que digo es, bueno, pero una cosa, hay que operar. ¿Puedo seguir jugando al pádel? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, operarse, no, es que no me has entendido. Pues no te he entendido. Correcto. Pero bueno, me quedo más tranquilo si no hay que operar. Entonces, a partir de aquí, ¿podría usted volver a explicarme si tengo que tomar mi ibuprofeno cada 8 horas o qué debo hacer, ¿no? Pues esto es un poco igual. Es una discusión parecida esta mañana. Sí. Entonces, nosotros un poco, viene aquí el tema. Entonces, esto es importante y este cambio que yo creo que tiene que instalarse, y sobre todo en las mentes de las personas, y yo se lo digo, de las personas, incluso de los trabajadores, de los empleados, de los compañeros que nos sigan en este viaje. Yo siempre lo digo, para mí es súper interesante lo que hacemos. De lo que tú haces... ¿A qué te refieres con que te acompañan los empleados, los compañeros? En la creencia, en el pensamiento que tenemos que aportarle algo más. Es decir, que tenemos al cliente dices, o sea, no estás hablando específicamente de las redes ahora, ¿no? No, hablo de la gente que nos acompaña a nosotros para poder dar ese servicio. Correcto. Al cliente. Es decir, que abracemos eso, ¿no? El hacer las cosas bien, el realmente responsabilizarnos de nuestras acciones, entender al cliente. Yo tengo anécdotas, me acuerdo estaba en la auditoría, en la Big Four, de ir a auditar a una empresa y, oye, lo primero que hice fue llegar allí y decir, bueno, pues ¿dónde está el director general, el CEO? No, está en aquella sala. Y, bueno, pues habrá que ir a verlo, ¿no? Porque no sé, si vengo a auditar esta empresa y nadie me explica cómo ha ido el año, ¿qué va la cosa, sí? ¿Hacia dónde van? Y recuerdo, no, pero ¿cómo vas a ir tú? Sí, pues sí, pues voy yo, porque pues sí, ¿no? Y ostras, picar a la puerta y el hombre me dijo, ostras, lleváis 15 años viniendo y es la primera vez que, a excepción del socio, alguien pica a mi puerta para preguntarme, bienvenido.
Ostras, súper bien, ¿no? ¿Qué quieres? O sea, te voy a explicar todo. Pero claro, es que es imposible hacer bien tu trabajo en el área fiscal, en el área de finanzas, en cualquier área de asesoramiento empresarial. Bueno, perdona porque te acabo de tal, pero me acaba de surgir una duda súper legítima que la verdad que nunca te he preguntado. Cuidado. Porque claro, has estado en auditoría, Sí. Y luego has sido director financiero de una empresón. Sí. De una parte de una de las... Los dos son el enemigo Estamos en la otra banda. de con quién trabajan. Quiero decir, el auditor, cuando va a la empresa cliente, es recibido un poco como un enemigo muchas veces, por parte del equipo financiero del cliente, de los contables, de mucha gente, hasta sin apuras de almacén. Sí, sí. Es la parte positiva, es la parte positiva de haber estado en el otro lado. Entender y la pregunta es, porque el financiero no tiene los mismos enemigos, porque no son el cliente, Sí. pero a menudo el director comercial, Sí. el product manager, Los tienes no en sé casa. qué, Los tienes en casa. odian al financiero porque les pone límites. Entonces, Sí. ¿en cuál de las experiencias te has granjeado más enemigos? ¿Como auditor en Big Four o como director financiero en gran empresa? Bueno, yo creo que enemigos, Alex, es verdad, no he hecho. Enemigos como tal. O sea, pero digo, recillas, sí. alguien que te putea porque no quiere que desmerezca su trabajo, te explico, o te engaña el director comercial para que le des más presupuesto. Exacto, mira, dos cosas totalmente diferentes. Mira, en auditoría lo que me encontraba más era el engaño. ¿no? Claro, eso sí. La dificultad de acceder a la información, ¿no? Y un poco el... Pero ¿para qué eres el preguntón. Eres el preguntón. Pues ya te lo he pasado. Incómodo. No, pero claro, es que quiero contrastar. Y desde la perspectiva del auditor es muy difícil aportarle el valor, sí, eso te lo reconozco, a la empresa. Es decir, al financiero que está interactuando contigo es muy difícil aportarle ese valor porque tú le quieres ayudar. Y al final yo pensaba, oye, pero es que si yo encuentro algo, te va a servir para que tú lo apliques, lo modifiques o tengáis información más fiable. ¿Qué problema hay, no? Entonces, muchas veces el problema que hay, ¿cuál es? Sí, yo me he encontrado con mucha gente que me enseña la propuesta de correcciones del auditor y dice, mira, se piensa que voy a cambiar esto y no lo pienso cambiar. No lo pienso cambiar. Sí. Al final te pregunto, ¿no? ¿El informe va a ir limpio, sí o no? Sí, pues nada. Oye, pues el año que viene me lo vuelves a poner. Entonces no me toques los cojones, sí. Claro, pero aquí hay una parte de que el director financiero se siente como, ostras, estás poniendo en entredicho mi trabajo de todo el año. O el de mi equipo. Porque muchas veces el director financiero, digo una cosa, muchas de las cosas que ajustamos no son ni culpa de él. Es el equipo que tiene debajo, que quizá no ha seguido el protocolo, si los hay, y por lo tanto se ha desviado y tampoco tienen los protocolos suficientes o los métodos de supervisión adecuados, que es otra parte que en auditoría cada vez se le da mucho más énfasis. Yo ya cuando yo estaba como auditor ya se le daba bastante, que era la parte de control interno de una empresa, ¿no? El hecho de tener un buen control interno, incluso a nivel de, esto es un tema técnico, pero a nivel de pruebas sustantivas de auditoría, rebajas la cantidad. ¿Por qué? Porque hay un buen control interno y sé que de aquí a aquí no puede haber un fallo y un error. De hecho, no sé si es una sensación mía o que de verdad se está utilizando mucho más la auditoría interna. Mucho. Piensa que el control interno, o sea, a nivel de auditoría, porque... Yo no lo entendía hasta que tenía una empresa gigante y digo, por favor, necesito una auditoría interna. Necesito saber qué está pasando. Sí, y, o sea, tener capacidad de tener unos procedimientos internos que te permitan asegurar, porque las personas que somos perfeccionistas, y aquí tú sabes de eso como yo, que somos gente que nos ha costado mucho soltar esta perfección y nunca la sueltas del todo. El hecho de contar con sistemas que te permitan asegurar que aquí no puede haber un error, a mí me da la vida. Es decir, softwares, tecnología, todo aquello que yo sepa, que esta cerveza no se puede derramar de ninguna manera porque están todos los elementos tecnológicos sin que dependa de una persona, porque las personas al final todos nos podemos equivocar. Sí, redundancias de seguridad por todos lados. Pero oye, si esa persona simplemente revisa esto, vale, perfecto, pues el control interno es brutal, pero no solamente para hacer una auditoría, sino para nuestro día a día como empresarios, para que nuestras empresas funcionen, para que puedan escalar. Si no es que no podemos hacerlas escalar. Y muchas veces el problema viene de que tú internamente no conoces tu propia empresa. No la conoces. ¿Pero cuál te odia más? ¿Al auditor? Sí, a mí me han odiado más. ¿El cliente al auditor o el resto del C-level al director financiero? Te diría que en el C-level. ¿Sí? Sí. Hostia, no, sí, vale, pues no lo habría dicho. El auditor al final, te digo una cosa, y esto es políticamente incorrecto. Y tienes compañeros que a lo mejor están, excompañeros que a lo mejor están viendo eso. No, porque después, ahora te explicaré, con todo me he llevado fenomenal, pero el auditor pasa una cosa, Alex. Al final hay 4 grandes. KPMG, Deloitte, Price... Venga, vamos para allá. Entre uno y otro. ¿Qué ocurre? Oye, como mucho te van a cambiar uno de esos 3.
Y con el tema de no concentración de clientes y rotación obligatoria, a los 3 años volverás conmigo, ¿no? Entonces, te odian, pero es un amor-odio bastante llevadero y oye, al final... Y después también... Sí, pienso más, no tanto en el decisor que contrata... En el que te está trabajando contigo. Sino al que le estás pidiendo que modifique cositas. Sí, te odian más dentro. Porque aflora su error o aflora... El auditor más que odiarte te ven como el pesado, como el chapa. Es como, ya viene por ahí. Yo recuerdo estar en la empresa final ya. Nosotros hacíamos, de la dirección financiera la viramos un poco hacia el control de gestión, porque era un poco de que el director financiero se meta en el negocio, entonces le cambiamos un poco el nombre. Es que yo desde la distancia de bueno, mi pequeño periplo financiero, que fue lo primero que hice después de la carrera, era análisis de riesgos, no tenía nada que ver, con gestionar una empresa. Pero yo siempre pensé que el director financiero de una empresa, bueno, de una empresa, iba a decir de una empresa normal, de una empresa sí. Claro que hacía control de gestión. Y descubrir que no fue como de... Pero entonces, ¿cómo hace bien su trabajo? Claro, pero fíjate que lo que nosotros en 2016, junto con Raquel, ella luchó por darle este cambio, ¿no? digamos, de formato y de que el director financiero no podía estar alejado del negocio, alejado del control de gestión. Es decir, tú puedes tomar... El director financiero tradicionalmente era pues, el que tomaba las decisiones financieras de la empresa, ¿no? ¿Podemos invertir aquí? ¿No podemos invertir? ¿Cuál es nuestra caja? Sí, pero eso yo lo interpreto casi como una especie de tesorero. Claro, entonces, exacto. Porque no estás... O sea, tus decisiones no son fundadas, son meramente cuantitativas. Cuantitativas y encima, además, con una separación de donde se está cocinando la realidad de la empresa, alejada desde tu puesto de director financiero. Lo cual hace normal que se pelee con el director comercial. Claro, porque no lo entiende. No lo entiende. Por eso te decía que yo en la empresa lo que me encontré ahí, yo trabajé mucho con el departamento de recursos humanos. Nosotros llevábamos, desde la dirección nuestra, digamos, las áreas, dos grandes áreas, sobre todo de servicios transversales para todo el grupo. La económico-administrativa, donde habían las áreas de cuentas a pagar, cuentas a cobrar, tesorería, fiscal, y después la parte de recursos humanos, desarrollo, talento, selección de personal, etc. Claro, los que menos entendían los números, los de recursos humanos. Y son de los que me he llevado mejores amigos. ¿Por qué? Porque realmente lo que nosotros hicimos fue aterrizar en lenguaje entendible qué necesidades habían financieramente en el grupo. Porque claro, tú una persona que se dedica al talento, no, es que yo soy desarrollo y talento de la compañía. Y claro, todo está justificado. Cualquier 1.000 de euros que podamos gastar en retener talento, en captar el talento... Sí, porque no íbamos a hacerlo si esto es capital para la empresa. ¿Qué ocurre? Oye, ¿y si en vez de tener una persona en plantilla la contratamos fuera? Ya, pero ¿no te has planteado que vale 5 veces más que tenerla interna, incluso aunque la formemos nosotros? ¿Y eso tiene algún problema? Pues claro, somos un superempresón. No creo que nos vaya de 5.000 euros, no, de 5.000 no. Pero si todos empezamos a trabajar de la misma manera, exacto, con esta visión, entonces llegó un momento que la dirección de recursos humanos del grupo me hicieron hacer una conferencia para que les hablase a todo el equipo de recursos humanos, que a lo mejor eran 60, 70 personas, qué era el control de gestión, qué era un presupuesto. ¿Y por qué tenían que hacerle caso? Y por qué teníamos que cumplirlo, ¿no? Y un poco me acuerdo que el director de recursos humanos era un señor ya que ya se jubiló. Es que me imagino recursos humanos como a los creativos. Sí. No, claro, totalmente. Son gente maravillosa con unas ideas que a ti a mí no se ocurrirían nunca. Pero claro, financieramente desastrosas. Pero son manirrotos, claro. No, de hecho, yo decía, oye, si tú cogieras y montases tu empresa tú sola, a nivel de producto sería la bomba, pero es que no durarías 3 meses. Porque la gente dice, no, que mi propósito no es ganar dinero. Mira, una cosa, el propósito puede ser no ganar dinero, de acuerdo, pero el objetivo debe ser ganar dinero. Porque sin dinero, no es que no hay propósito, no vas a poder conseguirlo. Y yo recuerdo, en esa charla me hizo mucha gracia porque el director de recursos humanos de todo el grupo, un señor que ya se jubiló, pero un señor muy respetado, porque claro, además en estas grandes compañías, tú ya lo sabes, director de recursos humanos del grupo, este es el que te echa o no te echa. O sea, ese tío, como pases por al lado de él y le ves sin querer, este te va a echar, porque claro, le da igual. Y me acuerdo que me dijo, explícaselo, José María, y muy bien, y tú que ellos lo entiendan, dice, y si ves que no lo captan mucho, le dices que al final le dices que no cumplir eso es despido. ¿Sabes? Digo, hostia, dice, en su idioma. Se lo van a entender. Es como la operación del médico, ¿no? Sí. ¿Opero o no opero? Dice, sigo fumando, dice, muerte. Entonces, dice, bueno, espérate, vamos a volver a hablar, ¿no? Vamos a simplificar lo suficiente el mensaje. Claro. Entonces, o sea, estuvo muy bien y de hecho de la gente de recursos humanos, cuando yo decidí emprender, que de hecho Raquel, que era la persona que yo tenía por encima, era la persona que más me animó a hacerlo, porque realmente me dijo, oye, es que necesitamos eso.
Porque de hecho nosotros éramos muy partidarios de que el conocimiento se tenía que compartir incluso dentro de la compañía. Montamos un proyecto muy chulo que se llamaba Redarquía del Conocimiento, que yo ahora veo muchísimas empresas que tenéis club, que tenéis producto realmente en el cual se comparte ese conocimiento, que digo, ostras, nosotros lo hicimos a nuestra manera, en pequeñito, pero y se trataba de esto, se trataba de hacer llegar a todos los estamentos de la empresa, de diferentes áreas, conocimientos del otro área, para que le permitiesen conocer por qué motivo era importante lo que ellos hacían para el otro, cómo el otro lo percibe, y cuando el otro hacía algo, cómo lo percibía el siguiente. Entonces, pues bueno, pues el fiscal... Yo reconozco que eso, antes de ser empresario, me parecía un tostón. Desde el punto de vista del profesional. Y ahora comprendo la capital importancia. Claro, es importantísimo, Alex. Es decir, que el fiscalista le pueda explicar al equipo de cuentas a cobrar qué repercusiones tiene en su área, aspectos que pueden acabar tocando el área de fiscalidad, es muy importante. Pero si no se lo explicas en su idioma, no te van a seguir sin entender. Porque al fiscalista lo veían como el tío trajeado, con la corbata, con cara, con semblante serio, que está en todas las reuniones importantes, porque al final el tema fiscal es súper importante, y a ver cuándo vamos a pagar y cuánto no, etcétera. Pero no lo veían como alguien amigable. Entonces, cuando nosotros fuimos capaces de bajar eso a tierra, cambió, o sea, explotó, la gente pedía más. Oye, más píldoras, ¿y cuándo volvemos a hacer? Y fue un éxito, y inicialmente nadie creía en esto. También te lo digo, pasa que, bueno, Raquel era una persona hiperentusiasta, yo también lo he sido siempre, y yo en ese momento fui un follower de ella, es decir, me considero bastante motivator en general, pero yo era un follower al lado de ella. Bueno, nadie nace motivator. No, o pueden nacer con el espíritu, con la materia prima, pero no con el contexto o la situación. Claro, eso yo creo que más adelante. El hecho, Alex, que coincidas con gente motivator en tu vida es súper importante. Porque cuando tú eres follower, o te vas con los motivators o te vas a la cola, te vas con los amargators. Correcto. Y lo fácil para el ser humano es irte con el amargator. Porque al final lo fácil es criticar, lo fácil es decir esto no sirve para nada, lo fácil es decir a mí no me importa. Y se nos olvida a veces, y yo creo que esto se ha olvidado y se nos olvida, y ahora podemos, si quieres podemos enlazar esto con la parte de España, que es una cosa que a mí me duele mucho. Se nos olvida que los negocios, sin cliente no hay negocio. Entonces, en el momento en el que alguien... Que es más evidente verbalizado de lo que en el día a día la gente lo percibe. Es que, claro, porque al final dices, no, el cliente, sí, el cliente es importante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué pero te da una pereza del copón y dices, joder, ya me está rayando este pesado otra vez. Claro, ¿y por qué tengo que hacer esto de esta manera? Porque le da más valor a él. ¿No decías que te preocupaba el cliente? Pues el cliente si te preocupa y sabemos que esto haciéndolo de esta manera es mejor para él, tenemos que darle esa información. Y esto en España es lo que está pasando. Es decir, se nos olvida que hay cosas básicas. Sin clientes no hay empresas. Sin empresas no hay trabajo. Y sin trabajo hay decadencia. Y esto por más que duela. Y entonces, bueno, hemos demonizado y ahora entro en un tema que a mí que me calienta, hemos demonizado al empresario. En general. Ya no te hablo del empresario grande, porque al final siempre hay una excusa para todo. Cuando hablamos de empresarios grandes, porque son grandes y porque son muy malos. Explotadores. Y porque... Ingeniería fiscal avanzada. Porque todo el mundo producen en China. Al final me hace mucha gracia. No, ingeniería fiscal avanzada. ¿Quién la hace? Los grandes despachos. Vale. En caso que desconozco qué ingenierías le están aplicando y yo no hablo de lo que no conozco. Entonces, puedo presuponer cosas, pero no creo que sea lo correcto. Con lo cual, vale, y estos grandes despachos son los mismos que trabajan para el Estado. Entonces, ¿pero qué me estáis contando? Pero claro, a la gente le falta información. Pero que te lo lleves a pequeños empresarios, gente que hemos partido de nada. Esa pregunta se la hago yo mucho al que critica al empresario. Le digo, hostia, si cada vez que te escucho criticar a los empresarios, criticas a las empresas del IBEX, que por otro lado, un liberal también critica a las empresas del IBEX, porque precisamente están ahí limitando la competencia y por tanto haciendo más imperfecto el mercado y por tanto, bueno, pues centralizando o concentrando más el poder, y eso no pasa por el libre mercado, eso pasa por el mercantilismo y por la intervención del Estado y por la limitación de la competencia y por la concesión de licencias, X o Y cosas. Y eso los critican y digo, venga, vale, querido progre, puedo estar de acuerdo con esa crítica, puedo estar de acuerdo. Pero tú por esa crítica que haces al super mega empresario IBEX 35, lanzas en cascada una crítica hacia el resto de empresarios. Dicen, no, yo con el pequeño autónomo que no llega a final de mes no me meto, lo respeto. Claro. Y le digo, vale, entonces entre esto y esto, ¿dónde está el límite? Entre que empieza a ser un currante admirable a un malvado explotador.
Claro. ¿no? Debe haber un momento, ¿no? A ver, hace 100.000 al año, ahí ya me empieza a caer mal. Hace 200.000 al año, este es un explotador, es o el dinero de la droga, o heredero, o Claro, lo que quiera que sea, un vendehumos. Bueno, además, todo es la clave, ¿no? Es decir, mucha gente escucho esta frase. No, yo con el autónomo que no llega a fin de mes, sí que comulgo. Digo, vale, o sea, le tiene que ir mal. Hay que ser pobre. Hay que ser pobre. Sí. Es decir, le tiene que ir mal. Es decir, vale. Primero, ¿por qué le puede ir mal? Por dos motivos. Uno, a ver, yo creo en el factor suerte, que es una parte que sí. Yo también, ¿eh? Pero normalmente, si te va Poco, muy mal, pero creo. si te va muy mal, es porque alguna cosa no estás haciendo bien. Y para eso, pues tienes que modificar. Pero aplaudimos eso. Es decir, yo estoy de acuerdo en una cosa. Cuando un niño empieza a andar, cuando se cae, no le aplaudimos. Le decimos, oye, va, no pasa nada. Le animamos, ¿no? Oye, no pasa nada. Cariño, levanta y venga, sigue. Va, yo te ayudo. Y le aplaudimos cuando hace su primera carrerita y llega al final, ¿no? Y le aplaudes y dices, oye, muy bien, perfecto. Oye, ¿por qué en las empresas no pasa lo mismo? Entonces, al empresario, al autónomo que no llega, comulgo. Vale, o sea, hay que animarlo. Hay que ayudarlo, ¿vale? Desde todos los estamentos. Porque cuando decimos ayudarlo, ¿qué es? No solamente los proveedores, no solamente los clientes del autónomo. Yo creo que lo primero es... También al Estado, porque le interesa. Al Estado le debería interesarle que al autónomo le fuese bien. Es que eso es donde yo... Es de primero. Eso es donde yo pierdo la conexión entre lo que sería la lógica de la eficacia de la gestión pública a ponerme conspiranoico perdido y no entender. Porque digo, ¿qué sentido tiene que el Estado ahogue al que arranca? Lo ahogas por lo que para ti son las migajas más absolutas, pero para ese que empieza es todo, es su supervivencia. Es todo, claro. Y porque no le dejas hacerlo, tienes un tío que no va a poder generar empleo, que no va a poder pagar muchos más impuestos, porque la gente que crea que son ellos los que sostienen el estado de bienestar, por aquí que te vi, me refiero, sí que es la clase media, pero esencialmente si no hubiera empresas grandes pagando buenos salarios y contratando a personas en órdenes de miles, no podría sostenerse eso de ninguna manera. Entonces, que el Estado no permita salir a los pequeños porque los ahoga desde el minuto cero, no desde el minuto uno, cuando ha empezado a hacer algo, es que antes de arrancar ya te está ahogando. Y digo, pero es que si hiciésemos un análisis financiero o una planificación financiera hacia adelante o aparte del Estado, lo que más pasta me daría a mí como Estado sería no cobrar nada a los que empiezan. Claro, en el momento cero. Y permitir que se desarrollen. Pero es que eso es aritméticamente innegable. Y moralmente no tiene nada que reprochar. Entonces, ¿por qué no se hace? Pues mira, yo creo que no se hace, Alex, porque los que te defenderán lo contrario te dirán, no, que si no, cuando gane no podremos pillarlo. ¿Me explico? Porque es como lo que pasa con las del IBEX. No, pues si lo dejamos que viva, que sobreviva, cuando ya gane, no, pero dices, oye, pero es que hay un término medio, es decir, que no todo el mundo es Amancio Ortega. Por favor, y aún así que ojalá lo fuera. No, ojalá. Es decir, a mí, yo siempre lo he dicho, una de las cosas que más orgulloso estoy a nivel de generación de negocio y a la vez la que más problemas y digamos, más que problemas, te diría, desengaños me ha dado o disgustos, es el personal, ¿de acuerdo? Es decir, y eso es un tema tabú, que no se puede hablar, porque al final es como, oye... Conmigo háblalo, yo tengo historias por no dormir también. No sé cómo le va a sentar a la mayoría de gente, pero es un tema tabú. Es decir, yo te he empezado diciéndote que yo creo mucho en las personas y en todo lo que pueden aportar, y creo que las personas, todos necesitamos que nos ubiquen, ¿no? Es decir, que nos ubiquen a veces y digan, no, mira, pues por aquí no vamos bien y por aquí sí, y, oye, y tenemos que aprender a base pues, de ver las cosas, yo eso lo entiendo. Pero, ostras, el poder dar trabajo, el poder ofrecer que te acompañen en un proyecto, que me siento súper orgulloso de que haya familias que realmente... Que viven de una iniciativa que tú en tu día tuviste. Que tuve en su momento, y además, no solo por el salario que puedan cobrar o no, que aquí todos, yo ya sé, y esto lo hemos hablado una vez, el efecto del dinero dura lo que dura, es decir, cada aumento que hagamos en 3 meses ya no se percibe como tal. Otro error que cometí, en mi caso, de creer que eso iba a ser suficiente. ¿Y no lo es? No, de hecho, todo lo contrario. Pero al revés, pero yo, por ejemplo, siempre he dicho que Accent, por ejemplo, que es el negocio, digamos, capital que yo tengo, yo quiero que les acompañe en su vida a los empleados. Y es verdad que después de más de 7 años con la empresa, te digo que el equipo que tengo es un equipo maravilloso y con el que iría con ellos a la guerra y saben que me tienen y yo sé que los tengo a ellos, pero
oye, dar con este equipo ha costado. Sí, es el resultado de muchos desengaños. De muchos desengaños, Alex, y esto lo hemos hablado también muchas veces, ¿no? Es decir, la gente dices, pero ¿cómo me has hecho esto? O sea, decir, porque al final todo se puede hablar en esta vida. Sueldos, situación de cada persona. Pero yo siempre he dicho, Accent, aparte de dar servicio al cliente, acompaña a la gente que forma parte de Accent. Porque creo que ese binomio de que todos salgan beneficiados hace que todo sea mejor y que el cliente tenga un mejor servicio. Y con el cliente que tenga mejor servicio, todos vamos a ir mejor, ¿de acuerdo? Pero ostras, esto en la calle no se ve. Es decir, difícilmente la gente te dice, oye, pues qué bien o qué haces. No, es, bueno, si te va bien, pues págales más. Y piensas, sí, pero oye, primero, ¿tú sabes cuáles son mis cuentas? Porque dentro de mi presupuesto... Bueno, ahora tenemos manifestaciones en toda Europa del personal de Inditex pidiendo participar de los beneficios. Claro. Que digo, tronco, ya te regalan acciones de vez en cuando. Si quieres participar de los beneficios, compra más y participa también cuando hay pérdidas. Claro. Porque no puedes querer solo poner la mano cuando hay beneficios. Pero yo en estos casos siempre pienso lo mismo. Oye, yo me puedo enfadar y puedo salir a la calle cuando yo tengo un contrato firmado con Inditex que me dice, mire, usted, José María, va a entrar cobrando 20.000, bueno, no sé decir el importe, a lo mejor digo el importe y alguno va a salir comentando, Mejor. no cobramos esto. Mejor. No sé lo que cobra, ¿no? Pero bueno, ¿Cuánto? son 18.000 brutos. Bueno, que una cosa sería lo que cobráis y otra lo que cuesta la empresa, que es muy diferente y esto, por desgracia, mucha gente aún sigue sin entenderlo. Pero yo es que he reflexionado tanto sobre esto, macho, que no creo que haya una explicación racional. O sea, sí racional... Es no querer entender. Pero aplicada a una cuestión filosófica de la cultura del resentimiento. No, es que... Te lo juro que he buscado 1000 explicaciones a por qué se da esto. Si objetiva, empíricamente, racionalmente, lógicamente... Para mí el enemigo somos los trabajadores y empresarios contra el Estado. Debería ser si queremos mejorar nuestro bienestar, porque ahora mismo está siendo el freno que evita que yo no pueda ponerte más salario o que yo no quiera contratar más porque hay una incertidumbre del copón, porque te han dado el poder de cogerte una baja cuando te salga de los cojones o de forzar un despido cuando te salga de los cojones y costarme un dineral. Puedes trabajar al mínimo gas posible y si te echo va a ser improcedente porque los despidos procedentes en España es como una especie de unicornio. Es imposible. Entonces, yo creo que se ha instaurado en el imaginario colectivo, en la mente colectiva, ese estigma hacia el empresario. El empresario es malo y me han puesto reglas que ayudan a que yo me pueda reír de ese malo y lo voy a hacer porque es malo. Porque es más rico que yo, porque ha hecho cosas que no hago yo, porque, bueno, todo el mundo lo ve desde tanta distancia que es imposible que se vean ahí y, por tanto, nunca, jamás van a empatizar. No, Incluso si dices esto, dicen, ¿por qué va a empatizar con un rico? Que empatice el rico conmigo. Y digo, ya lo hace, hostia, claro. Que él estuvo ahí. Él estuvo ahí. El 90% de los ricos son de primera generación. Claro. No son herederos. Claro, es que este es el tema, porque al final yo podría no entender, pero podría empatizar con alguien que dijese, bueno, es que a esta persona se lo han dado, ¿no? Y como no ha estado en mi posición, y los hay. No puede entender. Existen, no vamos a negar que existan. Pero no es la mayoría, Alex. No somos la mayoría. Está claro. Y además son bastante mindundis la mayoría, porque como no han tenido la presión, no han tenido el hambre, llegan hasta donde les pusieron, pero no pasan de ahí. No pasan de ahí. Entonces, es un tema que a mí me preocupa y es verdad que tiene difícil solución porque la gente no quiere verlo, pero volviendo a lo mismo, si yo entro con unas condiciones pactadas en las cuales no se establece que yo tengo derecho a participar de un beneficio, es que lo veo ilógico que ahora tengamos que solicitar eso. Yo me lo he encontrado en mi empresa. Pero es que es muy rico. Pero vale, yo me lo he encontrado en mi negocio, que se sienta alguien y me diga, mira, pues que he pensado, además aprovechando tu peor situación, es decir, porque al final la carrera, normalmente los que emprendemos, sí, y no contamos las partes negativas, nos las tragamos nosotros, no quieres que tu familia se preocupe y ostras, yo me he comido muchas y no pasa nada, y aquí las llevo y lo volvería a hacer. Pero oye... Noches sin dormir, incertidumbre de cómo, si el año que viene mis hijos van a tener comida a la mesa, cómo lo voy a hacer. Y el mes que viene que no le falte a mis compañeros, que no les falte el salario. En tiempo y hora. En tiempo y hora. Y llega un momento que dices, oye, yo me he sentado con gente, se me ha sentado delante y me ha dicho, oye, que como llevo 2 años trabajando contigo... ¿Por qué patata? Por el cual percibes un salario, ¿sí? Énfasis, sí. Que creo que podría tener un porcentaje del negocio. Vale. Oye, pues mira, lo valoramos. Me trae un déjà vu delicado. Digo, bueno, pues oye, valoramos el...
No hace falta que lo cortes. O sea, por todo lo que pasó hace 1 año y 3-4 meses. Yo me lo he encontrado, ¿no? Y aprovechas y aquí, ahora vamos a hacer, aquí vamos a soltar todo y ahora vais a estar retratados. Es que además hay algo que, por ejemplo, mi socio César, que lo conocemos bien, que siempre hace al final de los vídeos largos, que es para asegurarse de que la gente los vea, que el final siempre sea lo mejor. Es en plan, le quitamos un filtro. Un filtro, sí. Y ya Está bien esa. vas a querer verlo porque vas a ir viendo cómo se va soltando la cosa. Final. Y al final está lo gracioso, Claro. No, pero es verdad, esto pasa, Alex, y tú lo has encontrado y ha sido, ostras, si alguien dice, bueno, pues valoramos la empresa y me lo pagas. Ah, no, sin pagar. Oye, pero ¿a cambio de qué? O sea, ¿a cambio de qué? ¿Por qué debería? Y aparte, y el problema no es ese, el problema es que no te lo puedo decir, pero es que no estás preparado o preparada para comprender para ser el socio. Porque el socio tiene que darlo todo. Cuando digo todo es que dejamos nuestra vida personal, nos dejamos a nosotros mismos, dejamos a nuestras familias. Otra cosa que hemos hablado infinidad de veces. Y yo no creo que estés capacitado o capacitada para hacerlo al nivel que yo quiero hacerlo. Porque claro, después está la otra. Bueno, no, es que tú eres un loco. Es que es innecesario lo que haces. A mí, ostras, yo tengo una suerte inmensa con mi mujer, que me entiende muchísimo y me ha respetado muchísimo siempre. Y entiende que es mi forma de vivir las cosas, pero otra persona diría, oye, pero es que estás enfermo. Es decir, ¿por qué? Y se acepta. Me refiero, acepto, yo estoy enfermo. Pero no me pidas participar de los resultados de mi puta enfermedad. Claro, exacto. Y no me pidas que deje de estar enfermo a tu nivel, porque yo, lo siento, y quizás me equivoco, pero creo que si no fuera por mi grado de enfermedad... Socialismo, hombre, que es igualdad hacia la baja. Claro, es decir, oye, una vez que hemos construido... Ahora que funciona, porque yo mientras no funcionaba del todo bien, me ganaba mis 3.000 euros cada mes, ¿eh? Sí. Nunca te han faltado, ¿verdad? Vale. Y ahora que funciona, 3.000 te parece poco. Oye, ¿qué me aportas? Y esta conversación la he tenido con cientos de clientes y todos coincidimos. Es decir, oye, no pasa nada, tú subirías el sueldo a tus empleados, no hay ningún problema. ¿Qué me aportas? Diferente hoy de hace 1 año. ¿Qué valor superior me generas? Porque sería del género tonto como empresario que una persona que me aporta mucho más valor del que me generaba, yo no lo compense. Pero por lo mismo... O que te arriesgues a que se vaya, claro, o que venga otro y lo valore exacto. más que tú y demás. Pero quiero más a cambio de... Ah, no. Sí, la mayor parte de los problemas del empresario con los empleados nunca son los que más cobran. Bueno, pero es un tema de la antigüedad, que es un concepto que en España está muy... Y esto viene del antiguo régimen, es decir, que hay cosas también que yo creo que son buenas. Es decir, bienios, ¿no? Bienios, sí. Ostras, no, es que yo tengo antigüedad. Entonces, claro, el empresario acojonado, eso no puedo echarlo, porque claro, por muy mal que lo haga, porque bueno, es la antigüedad la que tiene. Y el empleado, dices, oye, no, pero... Creo que va en contra del empleado el tema de la antigüedad. Lo tengo clarísimo. Genera inmovilismo laboral. Y te quedas donde estás amargado, sí, porque te protege una indemnización. Y la gente no lo ve. Pero, por ejemplo, nosotros, claro, al final, yo siempre pongo un ejemplo, Alex, que es muy tonto, pero digo, mira, cuando la gente me pregunta, pero José María, ¿tú crees que con esto me van a pillar? ¿Pero tú crees que esto lo miran? Y digo, mira, yo tengo un problema, que es el siguiente. Tú imagínate un traumatólogo que trabaja en Andorra, ¿de acuerdo? Y solo atiende a la gente que se estrella en la pista y se rompe las rodillas. Claro, tú a ese traumatólogo, si le haces una pregunta, ¿esquiando me puedo partir la rodilla? Te va a decir, es muy probable. Sí, porque yo cada año atiendo tantos, ¿no? A mí me pasaba igual. Los empleados dicen, no pasa nada. Mira, he visto un montón de operaciones de compraventa de negocios que no hay relevo generacional, que a la hora de comprar, uno de los puntos críticos es el pasivo laboral. Que lo suelen descontar del precio de compra, claro. Claro, porque al final pasivo laboral, cuando yo estoy en la parte, cuando yo entiendo al vendedor, ¿no? Dice, oye, pero esto es valor. Gente que ha mucho... Sí, de acuerdo. Sí. Pero la parte compradora dice... Es valor y un marrón que te cagas. Claro, pero la parte compradora dice, oye, es que yo vengo a lo mejor con otras ideas y tengo un riesgo de que esta gente no quiera abrazar las nuevas ideas, por lo tanto, tengo un coste implícito si no se acaban de venir, porque no me voy a hipotecar de por vida con estas personas. Bueno, para todo el mundo el pasivo laboral es ese desembolso latente sí, que se materializará o no exacto. por tener que ajustar plantilla. Exacto, ¿de acuerdo? Entonces, y que normalmente muchas veces en muchas operaciones de compraventa se les ofrece al trabajador que quiere quedarse. Que quiere quedarte. ¿Conoces algún caso? O que te indemnicemos. Porque yo ofertas, o sea, el que el empresario le ofrezca a los trabajadores con un método, o sea, con un sistema de pago comodísimo contra los propios beneficios de la empresa, es decir, no tienen que desembolsar. Sí. Conozco muchos que lo han ofrecido y conozco 0 que lo hayan aceptado.
claro, porque yo conozco mucho. Es decir, al final, cuando hablamos, Alex, de... Porque además pasa una cosa muy graciosa, que es que en España no puedes jubilarte y ya está. Sí, No, no, ¿sabes? sí, claro, que aquí tienes un problema. Excepto, bueno, nosotros harán mejor que yo, excepto los autónomos sí que pueden, me parece. Los empresarios no. Bueno, afecta, es decir, es más fácil cerrar, Más fácil. más fácil, es más barato, pero sigue siendo... Sigue siendo ya... Sigues teniendo que hacer el despido. Sí, sí. Bueno, y después está el tema moral, ¿eh? Yo conozco muchos empresarios autónomos que nunca... Que nadie quiere que sus empleados se vayan a la calle. Claro, yo tengo, por ejemplo, tengo familiares una familiares directos políticos, ¿vale? Para que me entiendas. Cuando digo políticos, no tengo familiares de política, no tengo, gracias a Dios. Pero políticos digo que viene de la familia de mi mujer, que al final si tenés en esa deuda moral con gente que llevan con ellos trabajando 30 años, dice, pero ¿cómo voy a parar yo ahora? Y tiene 70. Y dices, ya, pero ¿y tú? No, pues yo sigo disfrutando pues como disfrutaba, ¿no? Ahora eso sí, me tomo el privilegio de alguna tarde ya no ir, ¿no? Y dices, ostras, y además eso le genera el conflicto con su pareja, ¿no? Porque dice, oye, joder, todos estos años y ninguna tarde, y ahora que ya estamos mayores, ¿no? Bueno, pues esto es una realidad y es lo que hay. Entonces, dudo que muchas veces cuando la gente dice, quiero participar, se hayan leído todo el libro. O sea, no podemos mirar solo la parte bonita. Hay una parte que no es tan bonita. Entonces, al final, cuando alguien quiere participar de un negocio y demás, si es que esto te junta la vida solo. Ya lo ves, los perfiles con los que puedes ir a la guerra o con los que no puedes ir. Y uno tiene que aceptar. Algunos engañan, pero en general se ven muy rápidos. Se ve muy rápido. Y yo todos los que he tenido así, que me han puesto un poco tal, rápidamente, y a mí me ha costado, porque yo soy una persona que me cuesta decir que no. Y me cuesta, y quiero que la gente lo entienda, y quiero que razones conmigo, y quiero que si estoy equivocado, quiero que me lo hagas ver. ¿Por qué? Claro, quiero que me lo hagas ver, porque yo también estoy equivocado muchas veces, y ostras, y hay gente que te da otra visión, que finalmente a lo mejor puedes comulgar o no, pero dice, oye, me has volado la cabeza. Que para todo el mundo, que sepáis que ambos somos perfectamente conscientes de lo inocentes y naif que somos a veces. Sí. Porque hemos llevado hostias. No, lo tenemos súper asumido. Claro. Y a veces no las contamos y pienso, joder, pobre Alex, tío, no se lo merecía. Y seguramente tú piensas lo mismo y dices, joder, pues pobre José María, macho, que también le ha caído. Pero yo soy consciente y no voy a cambiar, Alex. El problema es que yo no sé cambiar. Yo me puedo cubrir, me puedo No estoy tan de defender. acuerdo ahí, ¿eh? Yo he aprendido a poner herramientas en mí que me permiten detectar a tiempo estas personas, pero, ostras, mi sentimiento interior es muy difícil, yo no puedo cambiarlo. Soy así, soy inocente. Creo que todo el mundo es bueno, creo que todo el mundo, porque al final pienso un poco como lo de antes, ¿no? Oye, si a todo el mundo le va bien, a todos nos va a ir mejor. Con lo cual, ¿cómo puede ser que tú no quieras que me vaya bien? ¿Qué problema tienes que me vaya bien a mí? Oye, yo quiero que a Alex le vaya fenomenal en su área, incluso aunque fuéramos competencia. Porque es que hay una regla que para mí es vital, que es, cuanto mejor lo haga tu competencia... Bueno, que en cierto modo podríamos hasta llegar a serlo en alguna cosa. Sí. Estamos, y yo con mi competencia me llevo de puta madre y tú también. Sí, la mayoría de los que con los míos también, y hacemos colaboraciones, y al final uno dice, oye, tú eres muy potente en esto, pero en cambio yo soy muy potente en esta otra área. Y yo para mi cliente lo que quiero es lo mejor. Entonces, no hay nada más honesto que decirle a una persona, mire, hasta aquí voy a entrar yo y a partir de aquí entra esta persona. ¿Por qué? Porque son expertos en esto y no le va a ayudar nadie mejor que él. Entonces, hacer este ejercicio es muy difícil. Y la gente piensa, no, claro, es que la competencia es buenísima. Ojalá en mi sector todo el mundo fuese buenísimo. ¿Por qué? Porque la percepción del servicio para la mayor parte de los clientes sería positiva. O sea, bueno, excepción a algunos, pero cuando alguien tiene una enfermedad grave, todo el mundo piensa que va a tener que ir al médico. Y ahí no te estás planteando si el médico es bueno, si es malo, no, te encuentras mal, te duele y quiero ir. En nuestro sector no pasa. El sector dice, no, ¿por qué tal? Yo me acuerdo una vez, un cliente, cuando empecé el negocio en Andorra, fui a ver uno de los primeros clientes que vi a Puerta Fría, me dijo, ¿tú eres economista o abogado? Digo, no, yo soy economista, licenciado en Derecho, pero no ejerzo. Pues menos mal, todos los abogados son los ladrones. Y pensé, joder, digo, pues empezamos menos bien. Menos mal que he dicho que... Digo, menos mal que no me colegié, ¿no? Con el lado... Y dije, hombre, no, pero ¿por qué dice usted eso? Digo, hombre, que no, que esto no es así. Que sí. Entonces piensas, ostras, obviamente la mayoría de abogados no son ladrones, ni no te van a engañar. Pero esos pocos que tratan mal a un cliente, estos pocos que dicen, no, vamos a meterle 80.000 euros de honorario, que parezca que es muy difícil, hacen mucho daño a la reputación. Con lo cual, yo quiero competencia buena. Quiero gente que lo haga maravillosamente bien, para que todo el mundo piense, necesito este servicio.
Sí, solo que no es la realidad. No. Y aceptando que no es la realidad, yo trato de verlo como, pues como un empleado puede ver que la inmensa mayoría del resto de trabajadores sean pues, vagos o tengan resentimiento o vayan a hacer el mínimo para no ser echado y estar así. Y digo yo, pues es que si frustra mucho más hacer poco que darlo todo, si es que, no quiero decir la típica frase tópica del que el trabajo dignifica, pero ambos podemos decir que hemos tenido la oportunidad, si hubiéramos querido, yo quise, lo viví y bueno, me he echado para atrás porque vuelvo a estar en la brecha, de haber descansado, de haber parado, y no es eso lo que te hace sentir bien, lo que te gusta. Entonces, viendo como algo positivo el que lo que acabas de escribir no sea real, o sea, no se dé, sería algo deseable, pero no real, es que por lo menos hay menos competencia. Claro. Y el trabajador que tiene huevos y que quiere aportar y que se deja... O sea, lo que hace 30 años era un trabajador medio normal, que hoy se ha convertido en una especie de unicornio, de crack de la hostia, que asciende a toda leche, porque es que se nota la diferencia con los compañeros. Dices, este tío está viendo por la empresa y es un tío leal, y si es capaz, y si no es capaz, procura aprender. ¿Qué 3 cosas más sencillas que todo el mundo puede tener? Y tú y yo lo sabemos, esas personas en las empresas de hoy en día ascienden a toda hostia. Sí, ¿no? Y... Bueno, pues es una lectura positiva de la incompetencia generalizada que se da en empresas y trabajadores. Claro, y los cuidas muchísimo. Pero mira, yo ayer, el fin de semana, estuve con unos amigos y uno de ellos trabaja en una multinacional de la automoción, y él me lo decía, ¿no? Decía, oye, es que yo soy muy consciente de que hay trabajador bueno y trabajador malo, igual que hay empresario bueno y empresario malo. Y es una persona con la que puedes hablar, que es empleado, que nunca ha montado ningún negocio, pero que él lo decía, dice, a mí si mi jefe, mi superior, me da, yo también le voy a dar a él, ¿por qué no? Pues claro que sí, si es el bien de todos. Si es que siempre se enfrenta la lógica, porque es que es evidente, es un elefante en la habitación que tenemos que remar juntos. Pero por eso digo que para mí la única explicación se vuelve psicológica. Sí, bueno, yo creo que es un tema también socialmente. En estos últimos años... Perdón, cuando digo psicológico es con componente claro. social. Sí. Yo creo que el mensaje que se envía es el del malo está fuera, el malo es el empresario, el malo es el que se va. Yo siempre lo he dicho, es decir, al final, llega un punto que hasta estamos señalando a personas que dentro de la libre circulación deciden cambiar su residencia, y pienso, pero oye, una cosa, el debate, o sea, es que no hay debate, es decir, ¿tiene derecho o no tiene derecho? Punto. Sí, lo tiene. No, es que disfrutó de los servicios públicos de España. Vale, pero es que no voy a entrar ni en eso, porque al final dices, bueno... No, es que además es un callejón sin salida. Es como cuando tu novia te dice, ¿y qué te parece las tetas que se ha puesto mi amiga? Ya dices... Digas bueno, lo que digas, vas a salir perdiendo ahí. Dice, no, pues pero, con, claro, esto exactamente lo mismo. es lo mismo, entonces, bueno... No hay respuesta buena. No hay respuesta buena, pero, Alex, es que yo la corto antes pero a ver, ¿tiene derecho o no tiene derecho? Sí, claro, ya está. No me importa lo anterior. Es decir, las personas que te digo, yo he recibido mucho cliente pues, que realmente ha hecho un traslado y por motivos, y los motivos, la gente dice, no, pero es que no es el fiscal solamente. El fiscal es una parte importante que te permite optimizar los beneficios. ¿Por qué? Porque al final, cuando del beneficio que tú eres capaz de generar, hay una parte importante que se va hacia el Estado, y entra la segunda derivada, que es cómo se utilizan esos impuestos, que aquí ya no quiero entrar, porque entonces ya si no vamos a calentar. ¿Eso es otro podcast? Sí. No, sí, otro podcast, porque tengo que coger el vuelo y si no voy a tener que cambiarlo. Pero... Estás jodida. Pero dices, ostras, esa segunda derivada, que ya no quiero entrar, que es el hecho de decir, oye, pues si esta persona se quiere ir, esta persona no es únicamente un motivo fiscal muchas veces, es un motivo de seguridad, es un motivo de estilo de vida, es un motivo de... Pueden tener la razón que quiera. Es que me da igual. Es que tiene derecho a hacerlo. Incluso, porque esto nos lo hemos encontrado los dos, bueno, de hecho muchos de nuestros clientes son comunes, y me he encontrado mucho el que en 2021, 2022, cuando empezaba, decía, sí, Alex, la verdad que me molesta profundamente los impuestos que pago y me molesta más en qué los gastan, pero es un peaje que estoy dispuesto a aceptar a cambio de quedarme en España con la familia, no cambio a los niños de cole, mi mujer conserva el trabajo, estamos cerca de nuestros padres que ya están más mayores, ok. Me llaman 2 años después, mira, Alex, no aguanto más. Estoy dispuesto a pagar la mordida, pero no estoy dispuesto a pesar de financiar toda esta fiesta de estos delincuentes, ser yo al que tratan como delincuente. Entonces, no es solo cuantitativo de menos impuestos, es
que no quieren ser tratados como criminales. También se da el que no se quería marchar hasta que le entraron en casa. Claro. Y vio evolucionar eso y dice, es un precio a pagar muy alto, no solo son los impuestos. Claro, claro. Sí, sí, y es complicado porque... Y el problema ya no es solamente el Estado, o, digamos que el régimen político actual o el mensaje, ¿no?, que intentan que cale en la sociedad. Es que realmente la sociedad, que al final somos nosotros, que somos los ciudadanos, somos los españoles, somos... Bueno, nosotros ya no tenemos la categoría de ciudadano No, ya no, yo ya normal. no. Yo ya hace tiempo que no, pero ya te digo... Yo tampoco, a mí me la retiraron ya. Sí, o sea que nada. No nos consideran españoles, no deberíamos ser la sanidad pública española ni nada. No, bueno... Porque en Portugal y Andorra no hay, claro. No, y yo tengo una cosa, yo la sanidad española, hostia, y doy gracias a Dios que nunca he tenido que hacer un uso intensivo de ella y obviamente mi padre, porque a lo mejor alguien comentará, pues tu padre, pues mi padre, pues si la necesitará el día de mañana, pues obviamente... Pues También pagó toda su también lo ha vida. pagado toda su vida y sigue haciéndolo, ¿no? Entonces, yo creo en un sistema en el que realmente tengamos que ayudar a las personas que no puedan permitírselo, pero yo, por ejemplo, siempre lo he pensado, es decir, yo no quiero depender de nadie, no quiero depender de un ente. Si yo un día caigo enfermo, quiero intentar no depender de un tercero que me pueda decir sí, te opero, sí, no te opero, o te opero dentro de 6 meses y a ver si llegas. No quiero eso, quiero depender de mí. 6 meses para dar palmas, ¿eh? Claro, y quiero depender de mí, y eso tiene un coste, y por suerte o desgracia, nos guste más o nos guste menos, vivimos en un sistema capitalista. Y Que a mí me gusta. Claro, pero Diría simplemente por aquí. sí, y aunque no te guste, tienes que entender las reglas y dices, bueno, ¿y cómo intercambiamos el hecho de que me pueda ir a un médico? Pues con dinero. ¿Y es una putada para el que no lo tiene? Sí, pero te digo una cosa, es que tenemos que poner el foco real en el que no puede, porque una cosa es el que no puede y otro el que no quiere. Al que no le sale de los huevos. El que no porque quiere. Las cosas como son. Exacto, porque dices, no, es que hay una persona que no puede. Profesionales de las bajas. Claro, a esta persona hay que ayudarla. Pero el que no quiere, oye, esto no vale. O sea, yo no quiero y págame tú la fiesta. No. Y obviamente esto no es un mensaje en contra de nada, en el sentido de nadie se le ocurriría en un correo decir que no hay que tratar a una persona, que no hay que atenderla. Al revés. Al revés, a todo el mundo lo necesite. Pero también te digo una cosa, muchas veces estamos intentando atender a más gente de la que podemos. Y esto es un problema. Y a mí me dicen, no, José María, pero es que entonces eso no puedes decirlo porque todo el mundo tiene... Que sí, pero como si fuera una empresa. Si no tengo recursos, ¿para qué me meto? Para mí es siempre la diferencia entre las intenciones y el mundo real. Claro. O, ¿por qué? Cuando Yolanda Díaz quería prohibir los despidos en la pandemia, digo, joder, qué buena idea, coño. Está habiendo muchos despidos, prohibamos los despidos. Claro. Y mi pregunta es, ¿por qué no vamos más allá? ¿Por qué no prohibimos el hambre? ¿O por qué no prohibimos la muerte? Claro. ¿No? Si como Estado y ente dador de realidad puedo prohibir las cosas, ¿pero qué puta gilipollez es esta? Tú, por mucho que subes el salario mínimo, no va a cobrar todo el mundo más, porque los países donde más cobran no tienen salario mínimo siquiera. Claro. Entonces, es una guerra. Por eso yo ya me corto bastante menos que tú en cómo digo las cosas. Porque yo he certificado que es una guerra perdida. Y siento el pesimismo de cierre de podcast, pero creo que hay un par de generaciones dañadas. Creo que hay un par de generaciones a las que se les ha dado tantas facilidades, se les ha dado tantas pagas, se les ha permitido que estén 1 año y pico de baja, luego vuelvo un poco, otra baja, consigo que me despidan, es improcedente porque he venido una baja, entonces cobro indemnización, luego tengo 2 años de paro y al acabar los 2 años de paro aún tengo un subsidio. Claro. Esas personas no pueden volver al mercado laboral a ser competentes, porque se han acostumbrado a eso. Claro. O sea, si yo recuerdo los veranos de la carrera, trabajé, pero los veranos del colegio lo recuerdo, y yo volvía en septiembre y no tenía el cerebro bien para estudiar. Y solo habían pasado 2 meses de verano con un cerebro plástico de un adolescente. Claro. No con personas que llevan a lo mejor 10 años viviendo de la sopa boba. Está claro. Y con esto, queremos decir una cosa, que esto no quiere decir que no tengan que haber bajas y que no haya personas que estén enfermas de verdad. Pero evidentemente. Claro, pero es que... sí, pero es evidente, Alex, pero es que no es evidente. Entonces, el problema, y yo quizás soy muy cuadriculado, es el sistema. Tengamos un sistema que permita identificar eso y cortarlo de raíz. Porque cuando la gente sabe que si hago la trampa hay consecuencias, la gente no la hace. Pero claro, si hago la trampa y no hay ningún tipo de consecuencias, es más, es mejor hacer la trampa porque vivo mejor haciendo trampa. Y eres tonto si no la haces para Claro. cara a tu alrededor. Y entonces después me tomo la libertad de que yo es que soy un tramposo, decirte a ti cómo tienes que hacer las cosas. Pero es que mira si es... Por favor. Pero es que tú miras si es hipócrita y cómo es imposible de justificar de forma lógica y fuera de él decir pura envidia y puro resentimiento, que es algo que yo me he negado durante años a decir,
Y he acabado diciéndolo como lo decía. Pues el tío en el bar con la cuenca de vino diciendo en España es un país de envidiosos. Hemos tocado dos temas. El que se va de España. ¿Son los emprendedores los que más se van de España? ¿O son los ingenieros, son los médicos, son los perfiles técnicos que se van? ¿Por qué se van de España? Porque hay poco trabajo y mal pagado. Es decir, se van fuera a desarrollarse más profesionalmente, a ganar más dinero. ¿Alguna puta diferencia con el emprendedor? Yo creo que no hay ninguna. No. Y otro efecto de aritmética cero, que es ¿por qué el que cobra un subsidio ilegítimo por una situación generada artificialmente se ve bien, ese es listo, mira, jodido el sistema es listo, y cobra, ponle 1.000 euros al mes? Pero el autónomo que para llegar a final de mes saca bueno, hablando claro, factura en B o ingresa en B los mismos 1.000, ese es criticable. El que protege más de su dinero de no ser atracado por el Estado es criticable, pero el mismo que coge el dinero de otros, no protege el suyo, coge el de otros y encima, sin trabajar, porque este trabaja, Claro. este es criticable y este no. Claro, pero está claro, porque pero esto sí que lo entiendo, Alex. Claro, porque si este deja de meter dinero en el sistema, el que hace la trampa del sistema no puede seguir cobrándolo. No, Pero claro, lo que me explicable, interesa, claro, explicable desde la posición del puto gorrón lo tengo clarísimo. claro, Claro que es yo lógico. desde la parte financiera pura digo, ostras, es verdad, si dejamos de meter dinero allí... No, financieramente está clarísima la cosa. pero dices, no, obviamente he hecho la broma, pero ostras. Si no me levanto y me voy, ¿sabes? Pero, pero yo entiendo... Digo, tu primer invitado el toma por claro, culo de el aquí. otro debe pensar, joder con mi amigo Paco, el fontanero, que me ha dicho que, no que ha cogido en negro la faena que le ha hecho a no sé quién. A ver si me van a joder a mí la paga. Y dices, hostia, dices, claro, cabrón, pero es que la paga la has cogido de forma fraudulenta. Entonces, pobre Paco, ¿sabes? Y si es a ti a quien le hace el chollo a Paco, le pides sin factura. Ah, por supuesto, sí, que es la doble moral. Pero bueno, oye, Alex, se nos has quedado cortísimo. Sí, yo pensaba que eran las 6:30, no las 7:30. Sí, el próximo te invito a que lo hagamos en Andorra, va. Bueno, el mes que viene creo que ¿Sí? tengo una subida por ahí. Venga, así que pues lo hacemos. será Muchísimas gracias. un verdadero placer, tío. Gracias, Alex. Muchas gracias. Chao.